Segunda a los Corintios, capítulo 6, por favor. Vamos a hablar derecho, basado en la escritura, no en perspectiva mía. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a hablar de algunos asuntos importantes. Segunda a los Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Digan conmigo: somos templo del Dios viviente. Tenemos que estar conscientes de ello. También 1 Corintios 3:16, no lo busquen. Pablo dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Tú y yo somos templo del Dios viviente. Nuestros cuerpos son templo del Dios viviente. Ayer me gustó mucho ver que muchos de ustedes estaban ofreciendo sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una reunión cristiana debe de ser una reunión divertida, en la que podemos danzar, gritar, manifestar explosivamente adoración, alabanza al Señor, y cuando vengan tiempos de comunión también meternos a la intimidad con Él. Pero dice aquí: somos templo del Dios viviente, como dijo Dios. Y miren qué es lo que Dios pretende. Al ser tú y yo templos de Dios, lo que Dios pretende es esto: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Noten muy bien: habitaré y andaré entre ellos. Esa es la meta. Dios quiere habitar entre nosotros. Dios quiere vivir entre nosotros y andar. Y andar quiere decir que Él se sienta libre entre nosotros, que Él sea Señor entre nosotros, que Él se mueva en nuestras vidas como a Él le place moverse, que haya una libertad de Él entre nosotros. Y seré su Dios y ellos mi pueblo. Por lo cual, en base a que Dios quiere habitar y andar con nosotros y ser nuestro Dios, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice Dios: fúgate de ellos. ¿Y qué es cuando dice salid de ellos, de en medio de ellos? Se refiere, en el contexto vemos, de no tener contacto con las tinieblas, de no tener nosotros contacto con el incrédulo para adoptar su forma de vida. Con el incrédulo nos tenemos que mezclar y estar entre ellos para hacer luz solamente. Tenemos que impactar el corazón de la gente que está en tinieblas. Tenemos que ser luz. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice en los profetas mayores: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y dice el 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Y dice en el 7: puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que Dios va a vivir, que Dios va a andar, que Dios va a habitar, que Dios se va a revelar como Padre a nosotros, que nuestra vida va a estar segura en Él. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad del temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay promesas, escuchen bien, pero tenemos que entender un principio en la Biblia. La Biblia se divide en promesas y en realidades. Hay cosas que ya están suministradas irrevocablemente sobre los creyentes. Por ejemplo, la sanidad es una promesa o una realidad. Es una realidad, porque Jesús dice: llevó en Él. Son cosas que ya están hechas. Son cosas, cuando hay gente que está enferma y se acerca para ver si Dios la sana, o se ofende
la soberanía de Dios, porque son cosas irrevocables. La sanidad física es un asunto irrevocable, son cosas dadas. La provisión de la salvación es algo, es una realidad, ya está dada la salvación. El que quiere entrar en ella, adelante en el reposo de Dios. Pero la Biblia habla de muchísimas promesas, y las promesas simplemente son manifestaciones del deseo de Dios hacia tu vida, hacia mi vida, que Él quiere ejecutar, que Él quiere que la disfrutemos. Pero toda promesa está condicionada. Toda promesa en la Biblia está condicionada. Toda. Las realidades son realidades, no hay condiciones, ya están dadas, ya están suministradas. Pero las promesas no están suministradas todavía. Necesitan que se alinee en nuestro corazón algunas cosas que Dios va a hablar ahí. Lean las promesas de la Biblia y todas están condicionadas. Y Dios desea, Dios quiere que Dios esté prometiendo cosas y estén condicionadas las promesas. No quiere decir que Dios está jugando o queriendo jugar a las escondidas con nosotros. Si alguien tiene un deseo de manifestarse a tu vida, a mi vida, si alguien tiene un deseo de amor, de pasión, que tu vida esté segura, lo que hablamos ayer, que nuestro destino esté seguro en el Señor, que tu vida sea luz, que tu vida sea un impacto para toda la gente que te rodea, que seas una bendición. La unción de Abraham, que todo aquel que tenga contacto con nosotros sea bendecido. Tú y yo estamos llamados a eso. Entonces Dios quiere, Él tiene un deseo. Hace muchos años escuché al hermano John Arnott en una conferencia, que fue un hombre que Dios usó en el 95, cuando vino el avivamiento de la iglesia de La Viña en el aeropuerto en Toronto. Y él dijo algo que marcó mi corazón y que le dio un sentido diferente a mi perspectiva de Dios. Y dice: el problema de muchos creyentes es que creen que el diablo tiene más habilidad de maldecir que Dios de bendecir. Y escuchen bien, y el diablo no tiene más habilidad de maldecirnos que Dios de bendecirnos. Es un asunto de fe. Tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Y Dios quiere estar cerca de nosotros y dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay dos maneras de contaminación de las que debemos limpiarnos, ser librados y mantenernos firmes: contaminación de carne y de espíritu. Yo me voy a enfocar en esta mañana, en los minutos que me quedan, a la contaminación de carne. Y contaminación de espíritu tiene que ver también con filosofías, con formas de pensamiento, con adoptar formas de pensamiento contrarias al espíritu de la palabra. Y la Biblia es la palabra profética más segura e irrevocable. Es nuestro fundamento. Es el verbo, ya vosotros estáis limpios, dice la Biblia, por la palabra que les he hablado. Tú te mueves de aquí y empiezas a adoptar otras cosas y ya bailaste. Es lo que le pasó a los Gálatas, que Pablo les dice quién los fascinó, quién los hechizó. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora están terminando en la carne. Y empezaron bien, pero empezaron a agarrar unos rollos por ahí que parecía que se habían fumado una marihuana y andaban chemotes, ¿no? Y empezaron a cambiar las cosas, empezaron a creer que Cristo no era suficiente. Escuchen bien, la contaminación más grande en esta época es que nos quieren vender a Cristo como un insuficiente, como una porción, como alguien que provee una parcialidad, que por cierto muy alta, pero no suficiente. Mentira, Cristo es suficiente para tu vida y tu destino. Él es la plenitud que todo lo llena en todo. Y yo me he fijado que muchos jóvenes, estoy hablando, tengo el privilegio de viajar durante todo el año, casi por la República, mucho entre jóvenes, compartiendo. Tengo ese privilegio. Yo me doy cuenta que están en la lela y empiezan a agarrar rollos que Cristo no es suficiente. Ahorita está de onda el código Da Vinci y muchos jóvenes aún en la iglesia están tambaleando.
El evangelio de Judas y babosotes ahí están tambaleando porque no se meten a la escritura en profundidad, porque todo lo quieren solucionar con el Salmo 23, el Salmo 91 y Juan 3:16 y el Salmo 27, y de ahí no lo sacas. ¿Están mal? No. Tiene que abundar la palabra en nuestro corazón. Y hay una contaminación en espíritu que también cuando no sabemos. Ayer ¿qué tratamos? Ayer estuvimos ministrando en la noche que me tocó mi primera conferencia. Estábamos ministrando y nos estábamos limpiando de contaminación de espíritu, porque son pecados en el espíritu. Pero quiero yo abarcar hoy pecados en la carne, y vamos a abarcar asuntos de sexualidad. Hay un bombardeo en los medios, hay un ambiente de sensualidad metido, que si no cuidas tu corazón vas a caer como nunca antes. En los congresos o en las iglesias cristianas vas a ver un montón de jóvenes afeminados que si no son homosexuales, la Biblia me enseña en 1 Corintios 6, 9 y 10 que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. No, pero ahora es muy normal que haya muchos jóvenes medios jotitos en la iglesia, medios afeminados. Y la Biblia enseña que los afeminados, no habla los homosexuales también, pero los afeminados no heredarán el reino de Dios. Ponle 1 Corintios 6, 9 y 10 porque me están viendo mal. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ¿y qué es un afeminado? Alguien que es género masculino y le gusta vestirse o tener tendencias a lo femenino, pero un poquito de levadura leuda la masa. Pero escuchen bien, hay un bombardeo espantoso. Pero yo me estoy dando cuenta que no la están agarrando los muchachos en las iglesias. Y estamos entrando a un rendirnos a todo eso. No os unáis en yugo desigual. Estamos entrando en una unidad y escuchen bien lo que voy a decir, estamos ampliando nuestros márgenes de tolerancia. Y eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad completamente. Y esas cosas tenemos que mantener la pureza en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestro cuerpo delante del Señor. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Y voy a hablar sobre la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Escuchen bien antes de avanzar. La Biblia enseña del camino de Balaam, del error de Balaam y de la doctrina de Balaam. El camino de Balaam es que era un cuate que Dios le decía: no vayas a maldecirlos porque benditos son, no vayas, no puedes ir. Y Dios le decía: esto es. Y el cuate era un necio y quería negociar lo que Dios ya había establecido. El camino de Balaam es que andemos con sonceras. Y eso no pasa más que nada más allá en Ciudad Neza, donde yo pastoreo con mi esposa. De muchachos que llegan, no sé si te pasa, y llegan aquí y dicen: Santos, ¿me puede dar un consejo? Fíjese que conocí un muchacho bien guapo, alto, guapo, fornido. Quiero. No más le falta ser cristiano, pero ya viene a la iglesia. Ya hasta fue un encuentro y le está echando ganas. Y los consejos que les decimos: espera, no te emociones, tranquiliza, no es el momento, no es el tiempo. Y uno tratar de ayudarles. Y cuando ves que no son tus aliados, entras en el espíritu del camino de Balaam. No me diste la respuesta que yo quiero, entonces voy contigo.
oye, ¿cómo ves? La chava oye, pero no es como que no se ha entregado bien al Señor. Pues es cuestión de tiempo, ¿cómo ves? A lo mejor me la ligo y con eso vamos a la iglesia. No, les da risa, pero hay muchos estúpidos que piensan así. Y te dice tu amigo, no, yo creo que no. La Biblia está muy clara, no os unáis en yugo desigual. Y entonces vas con otro. Y el camino de Balaam es que lo que ya está establecido por la voz de Dios, tú estás buscando cómo negociar lo que Dios ya estableció. No voy a hablar más del camino de Balaam. El error de Balaam es que Balaam era un profeta que tenía unción, tenía dones, era eficaz en sus dones, pero era deficiente en su carácter. Por ejemplo, voy llegando yo de la iglesia de un amigo días atrás, y yo le digo, ¿dónde están tus chavos de la alabanza? Fuimos a un congreso. Los chavos son muy buenos, tienen unción. No, dice, pues se fueron a ministrar. Pues ¿cómo que se fueron si había una actividad? Dice, lo que pasa es que no doy detalles porque van a descubrir quiénes son. Un evento que hubo muy importante aquí en México, y un pastor de otra iglesia de otra ciudad les llamó sin hablarle al pastor Javier. ¿Qué onda, van conmigo? Y aquellos pues vieron la fama ahí, vieron su oportunidad, y aunque tenían en su iglesia una actividad, iban a poseer fama y una buena ofrenda. Y entonces ¿qué pasa? Dejaron a su pastor y se fueron al evento porque iban a empezar a tener fama. Y obviamente, como no hay mucho discernimiento en el cuerpo de Cristo, a cualquier tarugo lo invitan. Pastor de jóvenes, un congreso que tenemos en diciembre, invitó a un predicador muy conocido y le manda, no, pues tienes que considerar mi programa de televisión que yo pierdo. Dice, necesito que me des $10,000 para el día y medio que voy a predicar. Y le escribe el pastor de jóvenes, vete a la fregada. En el nombre de Cristo, eso sí. Le dijo, tu actitud perezca contigo. Y nadie se lo dice. Y de repente lo ves predicando en congresos. Y yo sé cuánto cobran los cantantes, algunos, no todos. No todos. Lo que cobran, un cuate, $3,200 un concierto de 1 hora 20 minutos, boleto en primera clase para 5 del país donde viene, un hotel mínimo de 5 estrellas y una camioneta mínimo de 2 años atrás de modelo al año que lo inviten para trasladar. No, en serio. Pero escuchen bien, para que existan los Balams hay Balaks. Los Balams se mueren si dejan de haber Balaks. Y el espíritu de Balak es sobre todo en los pastores. ¿Sí? Traen, para que sea famoso su congreso, traen al... ¿Sí me explico? Eso es el error de Balaam. Tus dones tú los pones a negociar. Es como si metieras tus dones o tu unción a la bolsa de valores de la fama del cuerpo de Cristo. Y te pueden cantar bien chido o decir 2, 3 rollos bien chidos y no, pues que ya se convirtió. Lo escuchas hablar unas cosas que no hay un fundamento en la palabra, pura psicología. Que madre mía. Ese es el error de Balaam. Camino de Balaam es que estamos aferrados a nuestra propia voluntad y a querer negociar la voz establecida de Dios. El error de Balaam es que los dones que Dios nos ha dado estamos negociando a ver cuánto le sacamos. Y el mejor postor, otro cantante, me llama en abril pasado un amigo mío, oye, necesito, hazme el paro, tienes que venir a predicar o mándame tu pastor de jóvenes. Y de veras estábamos ocupados, no podíamos. Dices que me habló uno que invité medio año antes, confirmó propaganda y todo eso, atascado el congreso, y le llamó 4 días antes, no voy, dice, es que me invitaron a Puerto Rico y pues quiero ir a Puerto Rico, está más bonito y me dan más ofrenda. Así como te lo cuento.
Y ese chavo yo lo conocí cuando era un desgraciado que nadie lo conocía. No, ahora que lo vea, él es mi amigo. Muchas veces me ha tocado ministrar con él. Ahora que le toque conmigo, yo estoy esperando que Dios me dé gracia y le voy a meter una friega. Le voy a decir, es un desgraciado, man. Y no, voy a hacer que le llame y le pida perdón, porque le viene bien a él. No se trata de mí, se trata que él no le está haciendo bien a su ministerio y va despegando. Y el chavo tiene con qué, pero ya le entró el rollo del espíritu del error de Balaam. Pero tú dices, ay, sí es cierto, Alejandro, lo que dices. Pero luego pasa en tu iglesia. Los músicos de las iglesias locales quieren controlar al pastor con sus dones. Piensan que son dignos de que el pastor les dé una ofrenda. Y si no fueras músico, ¿te acuerdas cuando empezaste lavando los baños? Era un privilegio y ya sacaste dones musicales y ahora llegas cuando quieres y esto. Yo a los músicos no los dejo en la iglesia. Me quiso hacer uno recientemente y le dije, estás con un pie afuera y de la iglesia te expulso, lárgate, man. No, tranquilo. Dios lo tocó, se arrepintió y el poder de Dios vino sobre él. Pero escuchen bien, para que exista un Balaam tiene que haber Balacs. Pero la doctrina de Balaam es el punto en el que más quiero enfocarme y desarrollar. 2:14 de Apocalipsis dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac ¿a qué? A poner tropiezo. Digan conmigo, a poner tropiezo. Entonces, la doctrina de Balaam, escuchen muy bien, como no podía ganarse una feria, como no podía embolsarse mucho dinero que le ofrecía, porque Balac contrató a Balaam. Dice, ahí viene Israel y están bien gruesos y están respaldados por Dios y están ungidos y van a venir y nos van a dar en la torre porque van saliendo de Egipto. Párate en el monte y te doy una feria si hablas una palabra y los maldices. Le dice Balac a Balaam, porque lo que tú digas, eso sucede. Era un profeta grueso Balaam. Dice, te ofrezco una feria. Y va, Dios, ¿quieres que los maldiga? Y Dios le dice a Balaam, no maldigas al pueblo porque bendito es. Y 4 veces intentó maldecir porque iba detrás del dinero. Tenía unción, tenía dones. Unción es una cosa muy diferente a carácter. Tú puedes tener dones y unción y no tener carácter de Cristo en ti. Cuando tú te conectes con gente en el ministerio, cuando vayas creciendo, madurando en el ministerio, no solamente tienes que conectarte con gente ungida, tienes que conectarte con gente que tiene carácter, que piensan como Cristo, que caminan como Cristo, que determinan como Cristo, que se enfocan en Cristo, que Cristo es todo, que Cristo es suficiente para ellos. ¿Es Jesús suficiente para tu vida? No lo contestaste porque no estás seguro. Y entonces Balaam se quería ganar una feria, pero no podía. Estaba impedido por Dios. Pero escuchen bien, vamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, son instrucciones antes de que entre Israel a la tierra prometida. ¿Ya lo tienen? 34:11. Dios les dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti, para que no te hagan tropezar. No hagas alianza con ellos para que no te hagan tropezar. Derribaréis sus altares, vas a quebrar sus estatuas, vas a cortar sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Dios, Jehová, cuyo nombre es Dios celoso es. Por tanto, no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán
y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, o fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y en Éxodo 34 todavía no salen de Egipto, y Dios les dice: el día que vayas allá, el día que entres, el día que poseas la tierra, ten cuidado de no aceptar las ofertas. Ten cuidado de no aceptar alianza con ellos, porque van a hacer tropezar tu corazón y van a inclinar tu corazón a otro Dios. Y Dios no quiere, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. La Biblia dice: oh almas adúlteras, en Santiago dice: o ignoráis que el Espíritu que Dios hizo morar en ustedes los anhela celosamente. Celosamente, escucha bien. Desde el día que tú te entregaste a Jesús y aceptaste su señorío en tu vida, te anhela celosamente. Dios tiene celos por ti. Dios tiene celos de tu alma, de tu corazón y de tu cuerpo. ¿O ignoráis que sois templo de Dios?, dice la Biblia. Dios tiene celo de tu mirada y de mi mirada. Dios tiene celo de las pasiones tuyas y mías. Pero escuchen bien, la doctrina de Balaam, la esencia de la doctrina de Balaam dice: como no pudo conseguir por el método de su unción profética maldecir y meter en la ruina a Israel, porque estaban bendecidos por Dios, tanto que dice ahí: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará. Dice: por cuanto no ha encontrado perversidad en Israel. Quiere decir que no había perversidad. Las pasiones de los israelitas estaban alineadas al corazón de Dios. Había una pureza sexual, espiritual y del alma cuando salieron de Egipto impresionante sobre ellos. Y estaban bendecidos. Y como no pudo penetrar la palabra profética de Balaam, un día los cita y se van a tomar un café. Y le dice: ¿sabes qué, Balac? Pues la neta, pues ando necesitadón, y pues compré por ahí un carro y una casa, y pues no me ha funcionado bien, y pues no me ha funcionado bien las ofrendas que me han dado, y pues necesito una feria y no ha funcionado el don, y yo sé que tú quieres darme una feriacita, y pues yo ando necesitadón. Vamos a hacer algo. Yo no puedo directamente maldecirlos, pero te voy a enseñar cómo provocar tropiezo entre ellos. Y les dice: en Éxodo 34 hay un mandamiento, el que acabamos de leer, que Dios les prohibió que se mezclaran, porque Dios sabe que en esa área son débiles. Y les dijo que no se mezclen, que no acepten las invitaciones de las chavas que los inviten. Y dice, y agarró a las moabitas. Era rey de Moab, Balac. Y le llama a todas las chavas y dice: oye, pues gracias. Y le suelta su feria por atrás. Y llama a todas las chavas y les dice: se van a poner ropa sensual y se van a meter en medio de mi pueblo. Van a provocar la mayor sensualidad que puedan. Y después de esto son amistosas, sensuales, y los invitan al sacrificio a los ídolos, e inclinan su pasión, que solo es para Dios, la desvían y provocan que la compartan con otro Dios, y Dios se va a enojar con ellos. ¿Qué es MTV? MTV no es otra cosa más que la doctrina de Balaam metiéndose al ambiente. ¿Qué es el programa de Otro Rollo? No es otra cosa más que la doctrina de Balaam queriendo penetrar y poner tropezadero a tu corazón. El día aquí está de testigo. Un día ministré liberación a un muchacho en la congregación. Lo tocó el Señor y me dijo: Alejandro, no soporto, tengo una pasión de que llegue el martes en la noche y ver a Adal Ramones,
No lo puedo controlar. Me apasiona más ese programa que ir a la iglesia. Estaba arrepentido el cuate. Dice, y he luchado y no puedo. Cayó a la doctrina de Balaam. Porque la doctrina de Balaam es, la esencia es poner tropiezo. El método, fornicación número 1, y 2, fugar tu pasión y tu afecto. La pasión que Dios puso en ti y en mí. Escucha bien, el pecado no es otra cosa más que una fuga de pasión. Dios diseñó tu corazón, Dios diseñó mi corazón para que demos toda nuestra pasión, todo nuestro corazón. Escucha bien, donde está tu tesoro, dice la Biblia, ahí está tu corazón. En otras palabras, donde está tu pasión, ahí está tu corazón. ¿Qué enseñanza nos dejó toda la gente apasionada que fue al mundial? 50,000 mexicanos se prepararon 4 años para viajar a Europa y sacaban unas entrevistas. Algunos de ustedes las llegaron a ver. Hombres que vendieron sus carros, que vendieron sus casas para irse al mundial sin un boleto de avión y sin tener opción para conseguir un boleto. Pasaban las noches cerca del hotel de los jugadores de fútbol porque querían verlos, porque querían apoyarlos. Eso es pasión, mal encausada, por cierto. Y eso es idolatría, y ya tienen su parte en el lago de fuego si no se arrepienten. Pero qué enseñanza, qué terrible pasión. Y la pasión, escucha muy bien, que mora en ti y en mí, ha sido diseñada. Y Dios tiene un celo por tus afectos, por mis afectos. Dios tiene un celo por tu corazón y el mío. Dice, no te vas a inclinar a otros dioses, no vas a aceptar las invitaciones, porque yo, Jehová Dios, soy un Dios celoso de tu corazón, de tu andar, de tus pisadas, de dónde pones tu corazón. Dios tiene un celo por tu vida. A Dios le dan celos. Muchos se hacen novios en las iglesias y pierden la visión, y pierden la pasión, pierden el camino, el cauce bueno que llevaban en sus afectos para la obra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste a un misionero? ¿Cuándo fue la última vez que renunciaste a comprarte unos tenis de más de 1,000 pesos y decir, sacrifico eso? Y así como tengo una pasión por comprarme unos tenis o un pantalón de buena marca, el mes que viene voy a llegar con Javier, voy a hacer una promesa y decirle, vamos a extendernos en la iglesia donde estás. Yo coopero, aunque soy soltero, en 6 meses te doy 5,000 pesos para comprar un terreno, para mandar misioneros. Haz cuenta de lo que has gastado con la ropa de calidad que tienes. No estoy diciendo que te vistas mal, síguelo haciendo, pero no tienes que dar rienda siempre a todos tus antojos en la ropa. No a todos. Y muchos no entienden que tenemos que encauzar nuestra pasión para el Señor. La doctrina de Balaam es poner tropiezo. El diablo quiere hacer tropezar tu vida a esta generación. Alguien que tropieza, yo he tropezado muchas veces. Me pasa muy seguido que estoy predicando y me tropiezo con alfombras y quién sabe qué. Pero cuando te ha pasado que vas corriendo y tropiezas, te das unas caídas y unos raspones, pierdes la meta, retardas tu meta, se afecta tu cuerpo, te desanimas, pierdes la visión. Y el diablo quiere hacer tropezar tu vida. Y muchas veces aparece. Yo me acuerdo, esto es en serio lo que les voy a contar. Cuando yo me consagré al Señor, hace 14 años, que tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Yo asistí a una iglesia bautista. No aceptaba nada del Espíritu Santo, pero un día me encontré yo solas con el Espíritu Santo. Me bautizó con poder y comencé una pasión con el Señor Jesús. Y yo hice un pacto: mi afecto, mi pasión es para ti. Tenía 2 años, ya estaba sirviendo, me estaba preparando en la escuela bíblica donde estaba. Y recuerdo muy bien que un día aparece Norma en escena, la que es ahora mi esposa. Y pues la vi, yo tenía 20 años y medio, y yo dije, híjole, esta chava, ay, Señor, bendito sea tu nombre.
Y dije, pues ahí muere, ¿no? Y pasaba un miércoles, la veía en el culto, y luego el domingo, y de repente entra el grupo de evangelismo. Una chava, Norma, se convirtió en mi esposa. Ella llegó de simpatizante a la iglesia y comenzó a ir al grupo de evangelismo, porque era desde la que traía la papa caliente y hablaba, ¿qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿No? Y así hablaba, ¿y a dónde van? ¿Puedo ir con ustedes al metro a predicar? Y pues no era ni cristiana. Y me acuerdo que ella recibió a Cristo. Iba yo predicando, ¿alguien quiere recibir a Cristo? En un vagón del metro. Pero escucha muy bien, y hablando en serio, yo la veía y se empezaba a perturbar mi corazón. Yo llegué a orar noches enteras llorando porque me sentía sucio. Yo no había hablado con ella que yo me estaba enamorando de ella. Me sentía tan mal que yo estaba rompiendo mi pacto con el Señor, que mi afecto sería para Él nada más. Y yo lloraba y lloraba. Y llegué a orar noches enteras: Señor, perdóname porque estoy desviando mi corazón. Yo te dije que te iba a servir, que mi pasión era para ti, y Norma se me está metiendo al corazón y no la puedo sacar. Reprendí a Satanás, entiéndeme, reprendí al espíritu de Jezabel. Me sentía mal. Gracias a Dios por mi pastor de jóvenes. Dice, tranquilo, ahorita ve y terminamos casándonos lo más rápido posible. Pero esa fresita le jalas conmigo y nos vamos a Ciudad Neza. Ciudad Neza hace 12 años. No, mis suegros sufrieron. Es que qué onda. Es que qué onda. No manches, Alejandro, Nesa. ¿Y dónde crees que viven mis suegros ahora? Aleluya. Pero ahora es muy fácil. Te gusta una chava, te vale lo que piense Dios, y ahí vas como perro, como playboy, a ver qué agarras. Y las chavas, en vez de cristianas, parecen moabitas, bajo el espíritu y la influencia del rey de Balac. Se ponen una ropa que los secretos de Victoria dejaron de ser secretos, y que la ropa interior se volvió en ropa exterior. Qué vergüenza. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque estás insensible a la voz de Dios. No estoy hablando de cuello de tortuga, manga larga, cara lavada y no. ¿Saldrías con Jesús a una cita así? Y ustedes, chicas, no entienden unas cosas, o si las entienden son unas descaradas. Los hombres somos muy visuales. Nos perturban muchas de ustedes con la manera de vestir. ¿No, hombres? Yo me acuerdo, tenía un amigo que comenzamos juntos en el ministerio. Una unción ese cuate, una revelación de la palabra. Él tenía 21 años, yo tenía un año mayor que yo, es él. No, cuando le tocaba compartir la palabra, nadie falta, era un deleite ponernos a los pies de él para escucharlo. Cosas prácticas, gruesas, que te hablaba, 21 años de edad. Y de repente se enamoró de una chava que todos le dijimos, para, una sensualidad en la chica. Le dijimos, para. No nos hizo caso y terminó fornicando con ella. Pasan los años, se casa con otra chava, y acabo de verlo después de 15 años. No ha podido salir de aquella vez que le dijimos y de aquella chava. Y lo peor, su esposa está llevando todo el trancazo, y todo porque no supo oír el consejo. ¿Qué pasó? Tropezó y no se ha levantado. La esencia de la doctrina de Balaam es poner tropiezo a tu vida. Y cuando vamos a Números 25, bajo el consejo de Balaam, Balac
instaura esa doctrina. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo. Escuchen bien cómo viene. Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Dios se encendió contra Israel. ¿Qué sucedió? Balac consiguió que el furor de Dios se encendiera. ¿Y cómo lo logró? Bajo la doctrina de Balaam. Y Dios le reclama en Apocalipsis 2:14: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí entre los tuyos a los que retienen la doctrina de Balaam, es decir, a los que dan concesiones, aunque están dentro del cuerpo de Cristo, dan concesiones. Y dicen: no seas exagerado, eres un santurrón, no entiendes, es la onda, es la moda. ¡No! ¡Claro que no! Me duele ver tantos jóvenes. Les hablaba de este muchacho que su pasión, la esencia es poner tropiezo. El método, que tu pasión se ancle y se comience a compartir. Que tu pasión no sea Jesús, que sea Jesús más algo o alguien más. Me acuerdo que esa noche ese cuate quebrantado, el que veía ese programa, le dije: demonio de idolatría hacia el programa de otro rollo, sal de él en el nombre de Jesús. Comenzaron unas manifestaciones demoníacas tremendas, y él fue libre en el poder de la sangre de Cristo. Doctrina de Balaam. Es que tiene poder y es satánico ese programa. Deja eso. Él descuidó su corazón y se acabó. Estamos bajo el mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso no nos debe de sorprender. Pero ¿qué hay de tu corazón? Muchos de ustedes invierten más tiempo chateando que leyendo la Biblia. Estoy harto de ver la ruina que está llegando a los cristianos, a los muchachos que se la pasan chateando. Odio que estén chateando tantas horas. No, pues yo lo único que veo es que en el internet y esto y lo otro. Ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a predicar el evangelio. Lárgate a una actividad de evangelismo, agárrate a la banda y súbete a los peceros, súbete a los camiones, a ver qué haces, pero ve a salvar almas. Qué pasión esa que les decía ahora del fútbol. Yo cuánto quisiera, yo pensé que encontrara 50,000 jóvenes en México dentro de 4 años. 50,000 jóvenes que pusieran su dinero y nos largábamos todos a España. Hablé con un pastor en España, un amigo mío. Hay 5,000 pueblos al sur de España, solamente 5,000 pueblos, con 5,000 personas, 5,000 habitantes, 5,000 pueblos, y no hay ni un cristiano ahí, ni uno. Y ahí no hay barrera con el idioma. Si restringieras cuántos sabritones y rufles y cocas y ropa cara compras y preparas un viaje misionero a quedarte un mes, el próximo verano en España, durmiendo en las calles, en las plazas, haciendo contactos, que no tengas que ir a dar penas allá, que tú te ahorras dinero y predicas un mes. Tú no te imaginas lo que pasaría allá. Y no tiene que ser España, prográmalo a 2 años. Empieza aquí. Empieza aquí. Pero están tan clavados, tan hechizados con el internet, que hablar de ver pornografía. Muchos de ustedes se les nota en sus ojos la impureza. Y todo está bien chido aquí, pero vas a llegar al día donde te vas a tener que plantar enfrente de la computadora por causa de hacer tareas, y vas a tener que navegar en internet por causa de hacer tareas, y muchos de ustedes terminan la tarea y no pueden controlar porque están hechizados. Termina la tarea y te sigues navegando, y tus ojos terminan viendo pornografía y sensualidad. Yo oro mucho por mis hijos.
y les enseño. Pueden estar viendo un rato la televisión y sufre mi corazón de que están viendo un programa de niños y paran y pasan un comercial para niños y una sensualidad tremenda ahí. Y yo he visto a mis hijos confundirse viendo la televisión y veo su sufrimiento. Y los tengo que llegar y no darles caña y no decirles no veas eso. Tengo que enseñarles a tomar decisiones de voltear su cuello a derecha o izquierda cuando están viendo la televisión. Y hemos llorado. Mi hijo de 10 años ha llorado conmigo. Le digo, mi hijo, guarda tu corazón. No va a estar papá vigilándote ni dando caña sobre lo que ves. Guarda tu corazón porque hay un llamado sobre ti. Y él llora. Me dice, papá, es un ambiente difícil. Tiene 10 años. Digo, pero poderoso es Dios, mi hijo, dice la Biblia, para sostenernos sin caída. Y yo veo la generación. Como nunca vas a congresos y yo duele tanto mi corazón. Ves tanta sensualidad en el cuerpo de Cristo. Es la moda, no confundas. Tú puedes andar a la moda en los parámetros que son y no se dan cuenta que es la doctrina de Balaam, que quiere tomar tus pasiones y tus afectos que fueron diseñados para el Señor y los pones en otras cosas. Muchos de ustedes son unos fanáticos cibernéticos. Mueren por un iPod, mueren por un Xbox y hacen lo que sea, ahorran, se apasionan por conseguirlo. Y lo que te cuesta eso, nunca has dado una ofrenda a misiones de lo que te cuesta eso. Mentira, no es cierto que tienes pasión por Jesús. Yo te desafío, llega a tu casa, vende tu iPod, vende lo que más amas, que está distrayendo tu corazón, velo y tráele el dinero en tu iglesia a tu pastor. Dice, pastor, aquí está para misiones. Mira el carro que trae el pastor. Pastor, compra, ten para una letra de un carro, de una mensualidad. Muchos de ustedes, un descuido en las iglesias, pastores andando en peceros y a pie. Una insensibilidad. Esa es la doctrina de Balaam, insensibilizar, ampliar los parámetros de tu vida, meter tolerancia en tu corazón. Voy a adorar al Señor, pero no hay problema, hombre. Cada domingo de ley, el domingo en la tarde nos vamos al cine. Yo voy al cine de vez en cuando. Los chicos van al cine en la congregación de vez en cuando. Cuando hay una película, bueno, vamos a ver Superman. Órale, vayan a ver Superman. Pero hay muchos que de ley es una cita para ir al cine. ¿Por qué no te juntas, aparte de la célula que tienes, un ratito a orar por tu pastor, por los misioneros? Me habló un amigo doctor hace poco, quebrantado, tiene un hospital. Me dice, Alejandro, oren mucho por los pastores. Dice, en los últimos 6 meses se ha multiplicado en un 400% el cáncer en los pastores, en esposas de pastor y en hijos de pastor. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes en las congregaciones gastan más tiempo chateando y viendo internet y jugando Xbox que dedicar 15 minutos a ser escuderos de sus pastores. Porque estás bajo la doctrina y la influencia de Balaam. Tu pasión está en las cosas vanas. Escucha bien, Dios no usa al que malinvierte el tiempo. Muchos me dicen, Alejandro, ¿cómo es que Dios te levantó? ¿Cómo es que Dios te usó? Yo le dije, yo les contesto esto y hasta hoy lo contesto. Yo soy el resultado de que otros se distrajeron. Yo estoy hoy predicando aquí, enseñándote porque otros se distrajeron. Y en un tiempo que vinieron a ser heraldos a otros, fueron eliminados. Y yo le tengo miedo a eso. Pablo decía, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. Y yo estoy aquí porque otros en mi generación invirtieron demasiado tiempo en juegos electrónicos y invirtieron demasiado tiempo en fútbol. Y yo decidía venir un ratito a leer la Biblia, no muchas horas.
a buscar la unción un poco en mi espíritu, que me enseñara la escritura del Señor. Muchos me decían: eres un santurrón. A lo mejor sí, no sabía controlar y cómo llevar esa pasión, y parecía un poco raro a los demás. Pero eso no quiere decir que no jugaba de vez en cuando un juego electrónico, que iba al cine con ellos, o que jugaba fútbol, porque me encanta el fútbol. Pero Dios anhela tu tiempo y lo que ves, y tus afectos, tus pasiones. Dios tiene un celo sobre ellas. Dios tiene celos de muchos de ustedes, de cómo amas a tu novio y a tu novia, de cuánto inviertes, de cuánta pasión pones en ello. A veces están los congresos y ahí están adorando, y le estás agarrando la cintura, y con la otra acá. Déjale en paz. Lárgate allá arriba y déjale allá abajo. Encuéntrense con Dios. Déjala que conviva con otras amigas, con otros amigos. No para todo el tiempo tienen que andar juntos y agarrados de la mano. Déjale sus burradas. Tontas que se dejan controlar por los novios. Si te controla en el noviazgo, te espera una paliza en el matrimonio. ¿O no, Javier? Pero sabes, ellos no tienen la culpa. Las tontas son ellas que se dejan. No es tu esposo. Y aún en el matrimonio hay parámetros. No voy a hablar de eso, no es el caso. Invitaban al pueblo. La palabra invitaban al pueblo en hebreo es la palabra kará. Y escucha bien lo que quiere decir kará en hebreo: es encontrarte a alguien y acosarlo y presionarlo hasta que cede a la propuesta que él te está haciendo. Es una acosación. MTV. ¿Cuántos han visto MTV? Yo he visto MTV. ¿Alguien ha visto MTV? Levante la mano. ¿Qué es? ¿No es la doctrina de Balaam? ¿No te presentan a jotos ahí dándose besos y lesbianas y un ambiente de sensualidad? ¿No te presentan eso? ¿No es lo que te presentan? El culto al cuerpo, ¿no es lo que te presenta MTV? Y muchos jóvenes cristianos están tropezando porque están adoptando y abrazando todo eso. ¿Quieren que les cuente algo raro, pero real? No sé si estabas ahí, Eli. Un día había un chavo en la iglesia. Su vestimenta era todo del Cruz Azul. Pants del Cruz Azul, chamarra del Cruz Azul, bufanda del Cruz Azul, tenis del Cruz Azul. A cada culto, iba a los cultos, adoraba, pero así. Y llegó un día, vino la unción sobre mí. Lo agarré en un martes de oración. Estaba fuerte la unción, y estaba viendo una limpieza y una purificación del Señor. Y lo agarré, estábamos bajo la unción, y le dije, y fíjate, yo hago bromas con el fútbol y todo eso, pero todo en su medida. Escucha bien. Le dije: demonio de idolatría al Cruz Azul, sal de él en el nombre de Jesús. Cayó y se dio unas revolcadas, unas guacareadas, y salieron demonios, hablaban demonios a través de él. ¿Es el problema del fútbol y estoy satanizando el fútbol? No. Su problema es que no supo entender que tiene un Dios celoso. El problema no es el fútbol. Me gusta el fútbol, es un buen deporte. Creo que debemos de cascarear de vez en cuando, frecuentemente. Pero escucha bien. Cuate chillaba y deprimido llegaba a los cultos cuando pierde el Cruz Azul. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y se enojó Dios porque fornicaron. Escucha bien. Porque fornicaron, porque dejaron que lo sensual los atrapara, y porque su pasión la comenzaron a poner en alguien más. Él no era, él dejó de ser totalidad y comenzó a ser parcial en sus afectos y en sus corazones. La doctrina de Balaam es algo muy tranquilón, chavos. Es algo muy sutil.
Es algo muy tranquilo que se empieza a meter y que comienza a conquistar tu mente y tu corazón. La meta, poner tropiezo. 25:4. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Denles muerte a los que su pasión la pusieron fuera de Dios. Denle muerte a los que fornicaron. Ahora es muy normal, cae un pastor en adulterio. Oh, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y a los 6 meses ya está predicando, y la bola de estúpida iglesia que no tiene discernimiento y se lo tolera. ¿No es normal eso, Javier? ¿Por qué? Porque está ciega la gente. Yo creo en la misericordia de Dios, pero yo creo que si alguien cae en el ministerio y es pastor, nunca más debe de volver a ministrar. Que se vincule en la gracia de Dios otra vez, pero es una vergüenza lo demás. Que sirva al Señor, que estacione carros, que lave baños, que haga otras cosas importantes dentro de la iglesia, administrativas quizás, pero se pierde la autoridad. Estaba viendo una mortandad. Escuchen bien, voy a llegar al punto más importante. ¿Cómo cortar? Si tú te identificaste y tú dices: Alejandro, creo que estoy bajo un ambiente y estoy cediendo mi corazón y estoy aceptando la invitación de la doctrina de Balaam, y te está hablando el Espíritu Santo y tú dices: Alejandro, muy bien, ¿cómo salgo de ello? Vamos a cómo salir. Pero escuchen muy bien, Dios les dijo: mátalos. Y mientras está viendo, escuchen bien, se abrió un compás de los juicios de Dios sobre Israel. Estaba viendo una actividad de juicio de Dios, y miren lo que sucede. Es el colmo, el versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. ¿A quién? ¿A ojos de quién? Y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué estaba llorando Israel? Porque Dios había determinado traer un juicio sobre la idolatría, y Dios había determinado traer un juicio sobre el espíritu de impureza sexual. Y estaba un juicio y la gente estaba llorando, y llegó un despistado con una madianita agarrándole la cintura. Tururú. Carnales, miren. Y dice: y la trajo a sus hermanos, porque la práctica es que primero se acostaba con ella, y luego el que le quisiera entrar, pues que le entre. Cuidado, muchacha, tienes dignidad. Ten mucho cuidado de hacerte un novio y a los 6 meses o 8 meses andas con el otro chico de la iglesia. Tienes dignidad, cuídate. Dios te llamó a la pureza, no te tienes que quemar de esa manera. Eso te puede traer problemas en tu matrimonio, a ti emocionalmente. La hija del pastor Javier Gómez Rubio de Guadalajara se casó hace 3 años, me parece, 22, 23 años, y estaba casándose, y el hermano Ralph Mahoney los está casando y dice: los declaro marido y mujer. Voltea y le da un beso ahora a su esposo. El primer beso que dio en su vida se lo dio en el altar al que ahora es su esposo. Primer beso en su vida. Y una chica entregada, guapísima. Si se puede, si se puede. Yo llegué virgen al matrimonio,
mi esposa virgen al matrimonio, y no hemos conocido en intimidad, ni ella ni yo, a nadie fuera, ni lo vamos a hacer. Poderoso es Dios para librarnos. Y es una bendición. Y sabes todas las presiones que ella tuvo en el ambiente en el que vivió y nunca se dio. Y yo las presiones, las ofertas que tuve y lo vulnerable que se presentaban las situaciones, no me bajaban de puñal, pero tenía una convicción dentro de mi corazón simplemente. Pero a mí me impacta el testimonio de esta muchacha. Primer beso que le dio a su esposo recién casados en el altar. Ni de novios le dio un beso. ¿Tú crees que se moría de ganas por darle un beso? Y el muchacho venía de un contexto no muy sano. La sangre de Cristo lo limpió. Se le aventó a la chava y púsole ya condiciones: nos damos un beso y tocas mi cuerpo hasta que nos casemos. Y dice el cuate: a la orden. Cero presiones, cero chantajes. Una santidad tremenda. ¿Saben lo que tienen preparado? ¿Saben la semilla de unción, de bendición que sembraron en ellos? Y la bendición que van a tener sus hijos, sus nietos. Wow. Pero están matando, están poniendo los juicios de Dios. Y en medio de un juicio de Dios se para un tipo con una chica madianita. Y escucha bien, a ojos de la congregación y a ojos de Moisés, que era el profeta y el pastor. Este muchacho, adelante los versículos dice, se llamaba Zimri. Y Zimri se para allí. Y escuchen bien, era un irreverente, porque no le importó lo que declaró Moisés. No estuvo atento a cuando Moisés, por mandato de Dios, dijo: maten a los que provocaron fornicación y a los que pusieron su afecto en otras cosas. El tipo estaba distraído, y estaba distraído en medio de una actividad de juicio, porque la desató un profeta, en este caso Moisés. Cuando hay una confrontación profética a esta generación sobre el asunto de pureza sexual y no pones atención, cuidado. Muchos de ustedes, después de esta plática que estoy dando, deberían dejar y despachar a sus novios y a sus novias hasta que pase el tiempo y vean algo más sólido, y llegan y si hay amor, entonces adelante. Y ese tipo de integridad debe de venir otra vez a la juventud en las iglesias cristianas. Pero como comenzamos a hacer nuestros márgenes más amplios, no hay problema. Alejandro es un poquito exagerado, es medio santurrón. Tómalo como quieras. Pero el día que estés afectado emocional, espiritualmente, y se comiencen a truncar los planes de Dios sobre tu vida, te vas a acordar de esta palabra. Y llega Zimri y está la chava ahí, y era un irreverente al profeta y a lo que estaba pasando en el cuerpo. Era un irreverente, le valió. Me vale. Pues es tu pensamiento, esa es tu postura. No es de posturas, aquí está en la Biblia. No son corrientes de pensamiento, aquí está. Conoce el Señor a los que son suyos, y el sello de Dios está firme, dice Pablo a Timoteo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es increíble la actividad de impureza sexual que hay en las iglesias cristianas. Impresionante. Jóvenes en noviazgos dándose agasajes fuera de la iglesia, diciendo: bueno, gloria a Dios que no fornicamos. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue que te dejaste tocar el cuerpo, señorita? Fue una fornicación. No llegaste a la consumación de un acto sexual. Yo soy casado y el sexo comienza con caricias y besos. Es parte del sexo, consumación del sexo. Un coito ya es otra cosa. No hay que llegar a eso para que sea fornicación.
Ministrábamos con mi esposa, una adolescente de la iglesia. Dice: estoy arrepentida, me desvié un poco, y esto y lo otro. Dice: y anduve con un chico. Dice: pero hasta eso que no forniqué, solamente todo era por encima de la ropa. Eso es fornicación. Proverbios enseña que eso es fornicación, y que tarde que temprano te vas a quemar. Estar jugando y pegándole al internet, estar creyendo que no es pornografía mientras no enseñe todo, estás equivocado completamente. Has sido influenciado por la doctrina de Balaam y has ampliado tus parámetros. Es fornicación, es pornografía. Y ese cuate llega irreverente. Pero fíjense el versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Cómo se llamaba el que tomó una lanza en su mano? Fines. Era un sacerdote, era de la línea sacerdotal, hijo de Aarón. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, fue tras Zimri a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Fines dijo: no es posible que en medio de que hay una actividad de juicio de Dios, que está hablando, que se pare y esté desafiando a la voz profética, a la voz de advertencia, al juicio de Dios. Tomó una lanza Fines, los encontró en el acto sexual y a los dos los mató mientras estaban fornicando. Pero ¿sabes qué dirían hoy muchas iglesias? Oh, lo que pasa es que ese pasaje bíblico nos quiere enseñar algo: que controles tu ira, que Fines está mal, que controles su ira. Y ¿sabes cómo darían muchas iglesias que usan demasiado la psicología porque las escrituras no son suficientes? Dirían: la chica fue una chica abusada cuando era niña y se cedió y bajó su autoestima muchísimo, y pues ya anduvo de prostituta y se acostaba con cualquiera. El chico fue un chico mal pastoreado, que no le ponían atención y andaba con un pie en el mundo y otro afuera. Fue el resultado de un mal pastoreo. Y Fines era un muchacho que estaba endemoniado y no supieron controlarle y entrar en la pasividad del fruto del Espíritu con su intemperancia. Parece que escucho eso. Muchas iglesias piensan eso que te estoy diciendo, pero no. Escucha bien. Fines los alanceó, Fines los mató. Cesó la mortandad, dice el 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. El 10, entonces Jehová habló a Moisés. Miren lo que habló Dios. Wow. Fines, eso lo dijo Dios. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Dios desató un pacto. ¿Con quién? Con Fines. Y el 13: y tendrá él y su descendencia después de él un pacto del sacerdocio perpetuo. Escuchen bien lo que Dios habla de Fines. Lo voy a leer en la NBI, que es mucho mejor la traducción. Números 25, lo voy a leer desde el 11. Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas. Escuchen bien: pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Qué versión. Ha actuado con el mismo celo que yo hubiera tenido por mi honor. Y miren lo que dice aquí: por eso no destruía a los israelitas. Dile pues a Fines que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual y su descendencia gozarán del sacerdocio eterno. Ha defendido, gracias. Su celo le ha llevado a defender
mi honor como si yo mismo lo hubiera defendido. Y Dios hace dos pactos con fines. Uno, dice, te concedo paz perpetua. Y dos, te abro el acceso a que tengas una comunión permanente conmigo. Escuchen bien. Dios termina impactado por la actitud de fines. Dice, defendió con el mismo celo que yo hubiera defendido mi honor esta inmundicia sexual y esta inmundicia que fugó de pasión a mi pueblo. Le concedo paz y le concedo comunión. Escúchenme bien, jóvenes, señoritas. Hay dos cosas que los pecados sexuales y las distracciones, poniendo tus afectos y pasiones en otras cosas, hay dos cosas que se roban de tu alma y que se pueden robar de la mía también. Pierdes la comunión con el Espíritu Santo y no tienes paz, te sientes perseguido, te sientes descontrolado. Cuando yo tenía 13 años, entró un espíritu de masturbación en mí y fui torturado hasta los 19 años. ¿Cuánto hubiera agradecido que alguien me hubiera hablado así como estoy hablando ahora? Y yo hablo así de claro porque los amo, muchachos. Yo amo esta generación. Tengo una carga tremenda. Tengo mucho que hacer en mi congregación. Amo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y en los parámetros, sin descuidar mi familia, me quiero gastar hasta donde Dios me permita, dando mensajes que pudieran abrir tus ojos. Es mi deseo, que pudieras entender que el diablo te quiere hacer tropezar, que quiere defraudar el destino de tu vida, que quiere tenerte atado sin paz y que no conozcas a Jesús como debes. Lo único que te puede librar de ataduras sexuales, de masturbación, de adicción a la pornografía, a la sensualidad, a la fornicación, si estás atrapado en el lesbianismo, en el homosexualismo. No es mi intención poner una carga, aunque yo sé que estas tipo de enseñanzas, el apóstol Pablo dice: me alegro que hayáis sido contristados para arrepentimiento, dice Pablo, de lo cual está bien, que no se tienen que arrepentir de ello. Hay veces que tiene que venir tristeza en nuestro corazón, pero no tristeza del mundo, dice Pablo, sino una tristeza que te haga reaccionar. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué semillas estoy poniendo para defraudar el destino y el propósito por el cual nací? La doctrina de Balaam está metida hasta dentro de las iglesias. Quiere controlar tu alma, quiere que amplíes tus parámetros de justicia propia, y no puedes hacer eso. No soporto ver a chicas en las iglesias que se embarazan. Hay perdón, hay gracia para ellas, pero cuando alguien te dice: no te preocupes, Dios te va a restaurar y todo va a estar en el mismo nivel, no es cierto, te está mintiendo. Porque si fuera así, si todo va a estar igual, vamos a fornicar. Del plan A le das una patada y entras en el plan B de Dios para tu vida, que sigue siendo bueno mientras sea un plan de Dios, pero lo excelente lo cambiaste por lo bueno. Cuando Dios me hizo libre de esto, vino la unción de Dios sobre mí. Me cansé, no podía tener comunión con Dios. Los pecados sexuales te alejan de Dios y te quitan la paz. Sientes que Dios te va a matar, sientes que Dios no te ama, sientes
que no sirves para el ministerio y pues ya me voy a conformar, pues, aunque sea haga una buena carrera, gane una buena feria y pues aunque no sirvo para otras cosas, pues con que dé una lana, un buen diezmo, una buena ofrenda, pues ya la libro, me caso con una chica, dos, tres de la iglesia, tenemos un carro, tenemos unos cuantos hijos, tratamos de guiar a nuestros hijos en el Señor y que no cometan los errores y los pecados que nosotros cometimos, y ya ese es tu destino. ¿Tú crees que Dios te llamó a eso? Qué corto de visión. Dios te quiere usar, joven. Dios te quiere usar, señorita. Dios quiere que se manifieste la luz en ti. Deja de estar escondido debajo de la lámpara. La lámpara debajo de la mesa. No se puede poner una lámpara debajo del almud, tiene que estar arriba. Y hay luz que está reprimida y escondida en ti. ¿Qué vas a hacer el próximo ciclo escolar? ¿Vas a seguir con la mediocridad y sin tener un impacto sobre el alma de tu amigo, amiga, que se están perdiendo, que saliendo de la universidad se van a un hotel, que te sientas con ellos y te narran con mucho gozo cómo se acostaron con fulano, con perengano? Falta unción, falta poder, falta brillo de Dios en tu vida para que tengas autoridad y como fines sacar la lanza. No. Y en el campamento de Israel, en la casa de Dios, escucha bien, viene un juicio de Dios sobre la irreverencia en esta generación de los chicos que andan en eso. Escuchen bien, como nunca vamos a comenzar a ver casos de muchachos que vienen a la iglesia que se van a contaminar de sida y que van a quedar como un proverbio dentro del cuerpo de Cristo, que Dios los va a perdonar si se arrepienten, que algunos se sanarán pero otros no, porque Dios quiere poner un ejemplo. Lo único que te puede librar es que tengas el celo de fines.